Buenas tardes, chiques, espero que estén bien. A partir de esta semana se me ocurrió que los trabajos sean por medio de videos o por videollamadas. Me parece que les va a servir un poquito más. Así que bueno, comencemos con el trabajo número 11, isótopos. Antes de eso, empecemos con un breve repaso de lo que tenían que hacer en el trabajo anterior. Yo les había pedido que primeramente me indiquen el punto de fusión y ebullición de algunos átomos y posteriormente tenían que indicar cómo es que variaban dentro de la tabla periódica ese punto de fusión, el punto de ebullición, pero también el número atómico y la masa atómica. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Yo les había presentado esta imagen, que es simplemente el esqueleto, digamos, de la tabla periódica, que está subdividida en los cuadraditos que corresponden a cada uno de los elementos, pero que no hay información adentro. La idea era que ustedes puedan dibujar flechas para indicarme hacia dónde aumentaban las características que yo les pedí que me indiquen. Veamos en este ejemplo que yo les indiqué con una flecha roja y con una flecha azul cómo varía el número atómico dentro de la tabla periódica. Si vemos bien, para un grupo el número atómico aumenta hacia abajo, mientras que para un período el número atómico aumenta hacia la derecha. La tabla periódica nos otorga también otro tipo de información que está en esta tablita que yo les hice, en esta lista. Nosotros hoy nos vamos a detener en aquella información que nos sirve para ver cuántos isótopos y qué tipo de isótopos tiene cada uno de los elementos. Repasemos un poco dos conceptos que son base para entender a los isótopos, que son los átomos y las moléculas. Habíamos dicho que los átomos estaban compuestos por neutrones, protones y electrones, siendo neutrones con carga neutra, protones con carga positiva y los electrones con carga negativa. Mientras que las moléculas estaban compuestas por la unión de dos o más átomos, sean estos iguales o diferentes. Los modelos atómicos son diferentes maneras de representar cómo es que se ven a los átomos. Es una manera gráfica de expresar algo que es muy pequeño y que a simple vista no lo podemos ver. Entonces es importante saber cómo es que los átomos son. Y por medio de estos dibujos podemos entender un poco. Veamos los más sencillos, que son el de Rutherford y el de Bohr, los que están más o menos en el centro. Vemos cómo tenemos una zona central, que se llama núcleo, y rodeando ese núcleo están los electrones. Muy bien. Veamos ahora cómo es que se ve eso. En este ejemplo tenemos el hidrógeno. El hidrógeno está compuesto por un protón, ningún neutrón y un electrón. En este caso se ve así. Veamos ahora cómo es que se ve el helio. Ahora tenemos dos protones y dos neutrones en el núcleo, en azul y en rojo, y orbitando alrededor del núcleo tenemos a los electrones, que en este caso también son dos. Para el litio ya tenemos en el núcleo tres protones, cuatro neutrones y orbitando alrededor del núcleo tres electrones. Veamos ahora un poco más sobre la tabla periódica de los elementos. Dentro de la tabla periódica vamos a ver el ejemplo que está expresado donde tenemos al hierro, ¿no? Con sus características, el símbolo, el nombre, etc. El número de arriba a la derecha nos está indicando, como ahí bien dice, el número atómico. Pero, ¿qué es el número atómico? El número atómico lo que indica es la cantidad de protones que tiene un elemento. Vamos a ver un ejemplo. El hidrógeno tiene el número 1. Entonces, ¿cuántos protones tiene? Tiene un protón. ¿Pero qué más tiene? Tiene un electrón. Fíjense ahora otro ejemplo, el helio. El helio tiene el número 2. Entonces, tiene que tener inevitablemente dos protones. ¿Pero qué más tiene? Tiene dos electrones. Fíjense con esto que lo que yo quiero decir es que si bien el número atómico me está indicando la cantidad de protones que tiene el elemento,
también me está indicando la cantidad de electrones. ¿Por qué? Porque en la tabla periódica de los elementos se encuentran con carga neutra. Entonces, si los protones me aportan la carga positiva y los electrones me aportan la carga negativa, tienen que estar en la misma cantidad. ¿Qué pasa con los neutrones? Hasta ahora no les dije nada. Con los neutrones pasa otra cosa y se expresan mediante el número másico. El número másico lo que me indica es la cantidad de protones y neutrones que tiene un átomo. Ya, si ven acá, ya me está indicando una suma. Se simboliza con la letra A. Este es un ejemplo del elemento carbono. Fíjense cómo dice que está compuesto por 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. ¿Cuál sería el número másico de esos dos? ¿El de abajo o el de arriba entonces, siguiendo la definición? Bueno, el que sería el número másico sería el que está indicado con el número 12. Lo que hicimos simplemente es sumar 6 protones y 6 neutrones, nos da 12, listo, ya está. Pero también, en este caso, en esta manera de expresar a los elementos de la tabla periódica, el número atómico está indicado abajo a la izquierda del elemento. Muy bien. Acá vemos cómo tenemos un ejemplo que tal vez es un poco más complejo. Fíjense cómo tenemos 3 átomos de hidrógeno que son muy parecidos, pero no tienen alguna diferencia. Se ve a simple vista. En el primero tenemos un protón y un electrón. Entonces, habíamos dicho número atómico abajo, número másico arriba. El símbolo sería 1, 1, ¿no? Número atómico 1 porque tenemos un protón y número másico 1 porque sería un protón más 0 neutrones. En el segundo caso, fíjense que tenemos otro átomo de hidrógeno, pero que esta vez presenta un neutrón. El número atómico sigue siendo 1 porque hay un solo protón, pero ahora el número másico es 2 porque hay un protón y un neutrón, 1 más 1, 2. Lo mismo pasa con el tercero, no vamos a explicarlo, pero lo que podemos ver es que tenemos un neutrón más. Ese sería el número másico. Fíjense cómo el número másico está variando, pero el número atómico no. Y si no varía el número atómico, nosotros estamos en presencia en los 3 ejemplos del mismo elemento. Entonces veníamos diciendo 3 tipos de número másico diferente. Acá hay ya la definición de isótopos. ¿Qué son los isótopos entonces? Iso significa igual, topos lugar. Entonces, los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen igual número atómico pero diferente número másico, que ocupan el mismo lugar en la tabla periódica. De ahí viene el nombre. Tenemos la misma cantidad de protones y electrones pero diferente cantidad de neutrones. Se dice que son diferentes versiones de un mismo elemento. Bueno, hasta acá llegamos hoy con la información. Ahora les toca a ustedes trabajar. Lo primero que tienen que hacer es un pequeño resumen de la clase. Luego resuelvan este problema que yo les presento. Es bastante sencillo. Ustedes si quieren pausen acá. Y la tercera tarea que tienen es indicar de este listado cuáles son isótopos y por qué. Bueno, no es muy complicado. Fíjense que tardamos más en llegar al concepto de qué son los isótopos que en hablar específicamente de los isótopos. La definición de isótopos es
bastante corta y sencilla, pero necesitamos entenderla. Entonces, si hay algo que no les quedó claro, por favor les pido que me escriban, ya saben, a mi celular o a mi mail. También podemos hacer videollamadas. En esta primera clase, de nuevo, comenzamos a hablar sobre isótopos, pero los isótopos son la base para ver después los cationes y los aniones. Entonces, esto se tiene que haber entendido. Así que bueno, los saludo por esta semana y nos vemos la semana que viene, chicos.